¿Qué pasaría si un día te despiertas con el recuerdo sobre algo que pasó? Un evento que tú sabes que fue público y que muchos pudieron ver, pero al comentarlo con tus amigos, ellos te dicen que esto jamás sucedió. Ese es el caso de José, un joven que vivió el efecto Mandela en carne propia. Esto cambiaría su vida tal como la conocía y le traería consecuencias imborrables al joven escocés. Quédate en esta interesante historia para indagar un poco y llegar a tu propia conclusión. Esto es el efecto Mandela de José. Motivación y misterio. Antes que nada, hay que aclarar que el efecto Mandela es un término que se usa recién desde el año 2010. La primera en utilizarlo fue la investigadora paranormal Fiona Brumey para describir su falso recuerdo del expresidente sudafricano Nelson Mandela, quien supuestamente había muerto en prisión en la década de los 80. Se dio cuenta que no era la única persona que compartía este recuerdo y escribió un artículo sobre su experiencia en su sitio web. Sin embargo, sabemos de sobra que Nelson Mandela salió de su presidio y se convirtió en presidente de Sudáfrica. De hecho, murió en 2013, y el intérprete de signos que acudió a su funeral se hizo famoso en el mundo entero. El efecto Mandela se volvió un alimento para las personas que creen o promueven teorías conspirativas. Estos recuerdos son tan fuertes y específicos que algunas personas lo ven como evidencia irrefutable de realidades alternas y universos paralelos. La historia de Juan dejó con la boca abierta a muchos, y hay quienes creen que este joven se puso de acuerdo con sus amigos e idearon ese plan para hacerle creer a la gente que habían sido víctimas del famoso efecto Mandela. Juan presentó su historia nada más y nada menos que desde una celda en la cárcel federal Wellingborough, Escocia, al diario local Newspaper. En su relato, él le contaba a la prensa que un día antes, sus amigos y él habían escuchado sobre una fiesta muy exclusiva y que se llevaría a cabo esa misma noche en el Sifco Panther, lugar donde se realizaban los eventos más exclusivos e importantes de aquel lugar. Su amigo Paulo se acercó a uno de los promocionales del evento, que se encargaba de dar voz en la ciudad, para preguntarle cómo obtener entradas. El señor que manejaba la publicidad le dijo que las entradas se estaban vendiendo de forma limitada, ya que la mayoría serían invitados especiales, cantantes, escritores y algunos políticos importantes de aquel momento. Pero si querían, podían intentar ganar las entradas en el Lunar Radio, un programa local de una radio en donde se estaban rifando algunas de ellas. Sin pensarlo, llamaron inmediatamente a la radio y concursaron para poder ser parte de aquella noche tan expectante y controversial, ya que en esos lugares no era muy común ese tipo de eventos extrovertidos, pues era un pueblo muy conservador. Así que Josué y sus amigos querían aprovechar esta oportunidad porque sabían que quizá no se volvería a repetir. Para buena o mala suerte, concursaron y ganaron las entradas, dándoles el pase especial para poder entrar. Así que cada quien regresó a su casa y se prepararon para la gran noche que daría comienzo a las 7 p.m. Muy puntuales, fueron celebrando, y Josué mostró su entusiasmo a sus familiares, diciéndoles de la fiesta, y les dijo que no lo esperaran, que regresaría tarde. Dicho y hecho, los 4 jóvenes llegaron a aquel lugar, y wow, sí que llenaron todas sus expectativas. La increíble fiesta era igual o más de lo que esperaban. Pero les parecía raro que no había gente conocida. Al estar llevándose a cabo el evento en aquella ciudad, al menos esperaban ver a alguien familiar. Pero no le dieron mucha importancia. La fiesta es tan exclusiva que quizá no ha venido nadie de nuestros conocidos. Todos parecen ser de lejos, comentaban mientras se iban dando entrada en la velada del año. A las 3 de la madrugada, ya mucha gente estaba regresando a casa,
y Josué y sus amigos decidieron ir también a descansar, satisfechos por lo vivido, y mientras caminaban por las calles del pueblo y comentaban sobre los amigos que habían hecho, personas muy elegantes y que con algunos habían intercambiado sus números de teléfono. Por el área parecía que muchos eran de su misma ciudad, aunque jamás los habían visto. Al fin, cada quien llegó a su casa, y Josué entró con mucho cuidado para no molestar a nadie con el ruido y que no se fueran a despertar. Al día siguiente, Josué despertó muy tarde, ya era mediodía, y cuando bajó a la sala estaban sus padres y sus 2 hermanos, viendo la TV, ya que era domingo y todos estaban en casa. Le preguntaron que si se sentía mal, y él les dijo que no, que simplemente andaba algo cansado por el desvelo de la noche anterior. Cuando les dijo eso, todos se quedaron extrañados. Se miraron unos a otros y uno de sus hermanos le dijo: «¿Qué desvelo? Si te fuiste a dormir muy temprano. Seguramente tuviste sueños locos otra vez». Josué les dijo que dejaran de molestarlo y procedió a contarles lo que habían vivido en la supuesta fiesta. Sus hermanos comenzaron a burlarse de él, mientras sus padres le dijeron que dejara de inventar cosas, que no era gracioso. Josué, un poco molesto, les dijo que saldría a caminar y a ver a sus amigos. De camino por el pueblo, se dio cuenta que toda la propaganda ya había sido quitada. Se sorprendió ya que apenas el evento había sido en la noche anterior. Llamó a sus amigos por teléfono y les dijo que se encontraran en el centro comercial. Cuando se encontraron, comenzaron a hablar sobre la increíble fiesta. Todos menos Paulo, quien solo se quedaba callado. Cada uno fue contando cómo su familia les jugó una broma diciéndoles que no había habido ninguna fiesta anoche. Empezó a ponerse rara la cosa, cuando Paulo los calla diciéndoles: «Hey, ¿qué están hablando? ¿Me están jugando una broma o qué?» «¿De qué hablas?», dijo Josué. «No ha habido ninguna fiesta en el lugar, ni he concursado en ningún programa para ganar las entradas». Cuando dijo eso, todos se quedaron pasmados. Ya no parecía una simple broma. Paulo se fue molesto del lugar, mientras los otros 3 chicos comenzaron a investigar. Al cabo de un rato, luego de preguntar y buscar información en periódicos sobre aquel evento, se dieron cuenta de que no había nada, que al parecer eran los únicos que recordaban sobre aquella fiesta. Así que, aún con dudas, decidieron llamar a los chicos con quienes intercambiaron sus números. Y para sorpresa, el operador les decía que esos números no existen. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Acaso eran víctimas de una broma masiva en donde todos se pusieron de acuerdo? ¿O acaso había sido un sueño compartido? No. Ellos sabían que lo habían vivido y que había sido real, que no era solo su imaginación. Los días siguientes fueron muy extraños, en especial para Josué, que empezó a tener sueños recurrentes, donde parecía recordar cosas que no habían pasado. Luego comenzó a comportarse extraño. Según sus familiares, en una ocasión se encontraba viendo televisión, cuando de repente su mirada se perdió y salió como loco a la calle, y comenzó a romper cosas, todo lo que encontraba, y asustaba a las personas. Mientras se encontraba en ese trance, gritaba: «Quiero volver a mi mundo. Quiero volver a mi mundo». Lo repetía una y otra vez. Eso fue lo que lo llevó a prisión. Una serie de incidentes relacionados con desorden y vandalismo lo había perseguido, y todo empezó después de aquella fiesta. El joven Josué hoy cumple una condena relativamente corta en una prisión de prevención, ya que los psicólogos dijeron que no estaba loco, que todo lo que hacía lo hacía conscientemente, aunque él decía no recordar nada de eso. Fue ahí donde decidió contar su historia, y hasta el día de hoy hay quienes le creen. Otros dicen que usa de excusa su historia para justificar lo que hacía en las calles, y hay quienes piensan que tiene problemas mentales. Hay una teoría aún más perturbadora. Luego que pasaron los acontecimientos de la fiesta, 2 de sus amigos desaparecieron. Y hay personas que creen que él sabe lo que les pasó,
o que él mismo es responsable de su desaparición y por eso inventó todo. Pero su amigo Paulo es testigo que no solo Josué hablaba de aquella mentada fiesta, sino también los otros dos. El hecho es que hasta el día de hoy Josué cumple su condena y sigue asegurando que aquella noche algo cambió en él, que desde entonces se siente diferente, como si le faltara algo o muy fuera de lugar. De ser real este caso, se convertiría en el efecto Mandela más famoso de la historia. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue todo inventado por Josué y su amigo Paulo? ¿Tendrán algo que ver con la desaparición de sus amigos? ¿O en verdad, estamos ante un caso real de una vivencia en otra realidad alterna? ¿Podría ser que sus dos amigos volvieron a aquella realidad? Nunca lo sabremos. Todo queda a nuestra imaginación. Efecto Mandela o no, es una historia increíble y muy oscura. Los hechos solo fueron publicados en una línea temporal alterna. Esto fue Motivación y Misterio.